Doy una cordial bienvenida a los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia. Les habla su tutor Juan Pablo Ramírez Galvis de la asignatura Psicología Empresarial. En este tutorial veremos la diferencia entre poder y autoridad. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad que tiene una persona para ejercer presión sobre sus colaboradores o otro grupo de personas. Existen distintas clases de poder. Hay poder para recompensar. Precisamente cuando una persona tiene los recursos, puede compensar, en este caso, como vemos el ejemplo, de manera monetaria o psicológica a sus colaboradores. También hay un poder coercitivo, que es por miedo, por eso la figura del fantasma, en donde cuando una persona cuenta con dicho poder, puede amenazar o intimidar incluso a sus colaboradores o a ese grupo de personas. Tenemos también el poder por experticia, que es cuando una persona maneja un tema y precisamente se gana la admiración de todos los colaboradores dada su inteligencia o su experiencia o la combinación de ambas en el tema en que se está manejando en ese grupo de personas. Y el poder referente es el que es por cargo, el que precisamente hace énfasis a un organigrama, y es que el poder referente hace énfasis en la subordinación, que muy clásicamente podríamos hablar de la subordinación laboral. Pero para evitar esa concentración del poder, pues ya que en una organización, si en una persona se concentrara todo el poder, se generaría, hagan de cuenta, una monarquía, ¿cierto? Donde una persona toma todas las decisiones y el resto tiene que hacer caso. En las organizaciones entonces se habla de la delegación, que es la forma de transferir ese poder a otras personas para que no se centralice en su totalidad. ¿Cuáles son las ventajas de esa delegación del poder? Mejora la toma de decisiones, ya que se da responsabilidad a todos los miembros de la organización. No siempre se da una delegación de poder a todas las personas de la organización, pero dentro de lo que son los conceptos de la administración moderna, a través de la figura del empowerment o empoderamiento, se puede lograr esto. Desventajas es que el gerente siente que pierde poder y autoridad. Precisamente la descentralización del poder hace que la toma de decisiones se haga de manera conjunta y no en una sola persona. Y puede también traer miedo del empleado a recibir responsabilidades. ¿Por qué? Porque si el empleado no es proactivo y se le delega cierto poder, de pronto no va a saber cómo manejarlo. De esta delegación se deriva la palabra autoridad, que la autoridad precisamente es cuando una persona recibe ese poder que confirió la cabeza de esa organización o de esa estructura social. De ahí se derivan distintos tipos de autoridad que se pueden ejercer dentro de cualquier organización. La primera es la matricial, que es la división del trabajo por proyectos. Aquí entonces en la imagen tenemos un comité. Este tipo de autoridad lo que hace es dividir esa autoridad no en cargos, sino en labores. Por ejemplo, un comité de convivencia en una institución de educación. Ahí se está delegando la autoridad de ejercer la parte de convivencia a ese comité. La segunda es la autoridad lineal, que es la autoridad de arriba abajo. Esta también se llama autoridad militar y es la que hace énfasis a la jerarquía acorde a un organigrama en donde el poder se despliega desde arriba hacia abajo, haciendo transferencia en unos jefes de área y de ahí a una supervisión media y finalmente hasta los operarios. El otro tipo de autoridad es la autoridad por staff, que hace referencia a las contrataciones freelance. Staff es una palabra que significa bastón o apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta autoridad es la que se confiere a terceros para ejercer una tarea específica. Por ejemplo, una consultoría, una auditoría externa, un trabajo freelance de pronto en la parte contable, etc. Recuerden que a nivel de organigrama, este tipo de autoridad se representa como una línea punteada. El siguiente tipo de autoridad es la autoridad funcional, que es por la importancia dentro de un proceso. ¿Eso qué quiere decir?
que a diferencia de la autoridad lineal o militar, esta puede poner por encima, por ejemplo, a un comercial sobre un ejecutivo. ¿Por qué? Porque si es una empresa, por ejemplo, de bienes de consumo masivo y se delega a la autoridad de manera funcional, se va a dar mayor importancia a los vendedores porque son la fuerza comercial de esa empresa y para el proceso misional de esa organización, esta sería una labor fundamental. El siguiente tipo de autoridad es por líneas de producto o servicio. Acá tenemos en pantalla un ejemplo de Pepsi. PepsiCo es una empresa que funciona a manera de sombrilla. Esto se llama una diversificación conglomerada, en donde hay varias líneas de producto que cada una se comporta como si fuera un producto aparte y muchas veces los usuarios consumidores no lo saben. Pero por ejemplo marcas como 7up, como Pizza Hut y como Frito-Lay pertenece a esa gran sombrilla que es PepsiCo. Sin embargo, aquí la delegación de autoridad se daría por cada una de estas líneas de producto, una propia gerencia, una propia parte ejecutiva, administrativa, operativa, etcétera, que va a funcionar de manera independiente. El otro tipo de autoridad es la geográfica, que es por zonas o áreas, por cobertura, digamos, a nivel geográfico. Entonces, este tipo de autoridad se puede delegar por las denominadas sucursales. Esas sucursales se van a manejar por distintos países, si es dentro de Colombia, departamentos, etcétera, y esas sucursales van a tener una delegación de autoridad en donde van a poder tomar decisiones de manera independiente, aunque hasta cierto punto, porque deberán reportar los resultados de sus decisiones a la denominada casa matriz. Finalmente, tenemos el último tipo de autoridad que es por clientes. Se da de acuerdo a la importancia de cada cliente. Acá tenemos una Mastercard Gold. ¿Por qué pongo esta imagen? Precisamente porque este tipo de autoridad se delega dependiendo de si un cliente es muy importante o no es tan importante para la organización. Démonos cuenta que los clientes importantes para una organización son los que aportan grandes ingresos a esa empresa, ya sea porque consumen regularmente el producto o servicio que estamos ofreciendo o ya sea porque su capacidad adquisitiva es muy importante. De allí se derivaría una autoridad para los trabajadores en las cuales un trabajador más experimentado debería atender al cliente más importante y uno menos experimentado al cliente menos importante. Esto es todo por el momento. Si tienen alguna inquietud pueden consultármela a través de los recursos del aula virtual y pues no resta más sino desearles muchos éxitos en su experiencia de aprendizaje. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.